Hola, hola. Dale más volumen. Hola, hola, hola. Hola, hola. A ver, sí, se escuchó. Hola. Sí, yo Se sacaron todos, no han quedado espacios vacíos, estamos bien, hasta donde llegamos con la capacidad de sillas, bien. Está bueno, no, eso. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, que es parte de la Secretaría de Cultura. Bueno, estamos hoy para una nueva presentación de libros. Muy agradecidos de Juan Carlos, que, bueno, como muchos de ustedes también podrán haberlo escuchado en esa nota tan linda que salió en la tele. Bueno, es la presentación de su primera obra. Contarles que, bueno, lo hemos estado acompañando desde hace ya unas cuantas semanas, Juancas, ¿no? Sí, sí. Con Mateo, Eleonora. Contarles que Juanca estaba un poco ansioso, pero lo ha sabido manejar muy bien. Lo sabe manejar muy bien, estuvo acompañando en la presentación del libro anterior, estuvo mirando un poquito cómo venía la mano, pero la verdad que lo ha manejado muy bien y bueno, gracias a toda la energía y el aporte que él puso, más la colaboración con los chicos, creo que vamos a llegar a buen puerto y lo vamos a poder disfrutar todos. Contarles que la mayoría de estas presentaciones son muy íntimas, entre amigos, entre colegas y familiares, así que bueno, la idea es también que ustedes intervengan. Bueno, también tenemos el placer de que Ricardo nos acompañe, que sea quien va a colaborar con la presentación, lo cual también es un lujo, y bueno, le pido un aplauso para Ricardo, por favor. Y contarles también que esta presentación está siendo transmitida en vivo gracias a la colaboración de Tomás Las Peña, que siempre es un amigo de la dirección, un amigo personal también y alguien que es un gran hacedor cultural. Gran parte de quienes presentan libros acá en San Juan y en esta dirección son personas que han sido asesoradas y encaminadas también por las arduas labores que realiza Tomás. Así que bueno, un aplauso para Tomás. Gracias, Tomás. Sobre todo después de la intervención médica que has tenido. Te veo de 10, te veo perfecto. Así que dale nomás para adelante. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con los muchachos que van a hacer una hermosa presentación y comenzamos. Gracias. Gracias por los muchachos. Bueno, buenas tardes. Para mí es una gran alegría esta invitación que me ha hecho Juanca, a quien conozco desde el año 2011. Lo conocí como integrante de un taller literario que inicié en mi casa, en un domicilio particular, en 2011, el taller literario Las Jarillas. Y me atrevería a decir que el Juanca era
casi con seguridad, asistencia perfecta. Y si no era el primero en las asistencias, habrá sido el segundo. Así que es un largo camino lindo de intercambio, de tanto debate, de tantas charlas, en ese ambiente tan lindo que estuvo funcionando hasta el 2019. Alegría también la presentación justamente de la ópera prima de Juan, ¿no? Su primer libro. Escritor sanjuanino por elección y por adopción, ¿sí? Ya te voy a dar la palabra también para eso. Vos sos en realidad nacido en Mendoza, San Rafael. Sí. Piano de arena y otros cuentos es el nombre de este libro. Juan Carlos lleva tomándose sus tiempos necesarios para este momento, de manera paciente y consciente. Consciente de lo que significa el fuerte vínculo con la literatura, no como mero pasatiempo o buscando el rótulo de escritor para la figuración social que a veces es puramente banal, sino como un oficio. No lo conoce. Por eso sería importante comenzar con un pequeño diálogo con el que estemos usando. Así como planteo mi primera pregunta. ¿Quién es Juan Carlos? Han venido convocados por el flyer, de cuentos, muchos me lo han dicho cuando he andado difundiéndolo por razón. Hoy estamos con Juan Carlos Sisi en la División de Bibliotecas Populares, no en una obra en construcción, corriendo el avance del proyecto de Juan Carlos Sisi Arquitecto. Esto. Gracias, Peter. Bueno, buenas tardes a todos. Como me han dicho algunos de ustedes, la sorpresa, y la sorpresa por estar asistiendo a este tipo de eventos. Bueno, Juan Carlos Sisi, con el que nació en San Rafael en el año 1964. 1964. Un lugar que uno no puede dejar de reconocer y de reconocerse en él, por su paisaje, porque es un lugar montañoso, un lugar donde el sol pide, abrazan a su gente y los hace sentir en una casa grande. Tenemos un concepto de comunión muy fuerte en San Rafael, como en otros lugares también. Como en el año 84 aparece en Horizonte, otro lugar, disposición, vocación. Aparece San Juan en Horizonte, que se transforma en mi otra casa grande. Esa casa grande que tenía exactamente el mismo paisaje y la misma calidad de vida, y se transformó en mi nueva casa. Por eso soy mendocino por nacimiento y sanjuanino por adopción y por desarrollo, si bien las dos partes son sumamente importantes para mí, porque no podría existir una segunda si no hay una, literalmente. Y los valores, los amigos, el patio, la calle, el potrero,
que me acompañaron y me fortalecieron desde niño fueron los que luego me apuntalaron cuando tenía que estar solo pensando. Luego, con el tiempo vinieron en este orden: trabajo, estudio, familia, hijos, título, y seguir trabajando todo el día. ¿Por qué estamos acá y no estamos en una obra en construcción? Bueno, particularmente Ricardo, porque la obra está todos los días. Entonces, este era el otro lugar que a mí me parecía como muy importante y siempre lo fue. Yo escribo desde hace 30 años más. Quería estudiar arquitectura acá en San Juan con una opción de peso, la pública, o sea, no. Era una opción y era casi la única que. Por eso pude lograr el objetivo de poder estudiar. Sí. Luego, a partir de ahí, había como otra cosa dando vuelta, y los arquitectos cuando trabajamos, estudiamos, somos muy noctámbulos. Acá hay algunos y en otras profesiones también. Y entre mate, cigarrillo hilado a mano de tabaco, siempre estaba esta decisión y este espacio y este huequito para escribir algunos garabatos, que nunca fueron literatura, debo ser honesto, pero siempre las ganas de traccionar hacia ese lado era como que me compensaban en todo mi quehacer. Al año 2011, como dice Carlos, pero es muy extenso, aparece el taller de las carillas. Yo lo saqué de la guía telefónica, literal. Yo tenía un volumen de cosas escritas que eran, a ver, si le tuviese que poner hoy un nombre, solamente eso: oraciones largas, poemas burdos, desde el punto de vista del lunes. Entonces aparece la carilla y encuentro en ello una posibilidad de formarme y de poder evolucionar desde ese lugar. La pregunta, además de la carilla, había un grupo humano que hoy todavía persiste, aunque no es tiempo, y seguimos conectados y a los cuales valoro como mi taller. Desde ese lugar, yo entiendo que soy un producto genuino de la literatura sanjuanina, aunque no haya nacido aquí en Italia, ¿se entiende? Pero bueno, somos parte de todo lo que somos. No sé qué otra cosa me está quedando. Tú puedes decir exactamente por Bien. recordando de que la niña Escudero que publicó su primer libro a los 50 años. Y bueno, ahí con 24. Además de. Y a veces en situaciones así que no son las más habituales, se puede llegar a considerar que la función de este libro o es algo aquí para el autor. Totalmente a tiempo. Y no quiero entrar a filosofar en la expresión de lo que consideramos a tiempo como función social o lo que fuere, o como quieran interpretar. ¿Por qué digo a tiempo? Porque siempre mi intención fue traccionar hacia lo perfectible. Y siempre he ido notando que todo es perfectible. Aún hoy lo sigo notando y agradezco tener esa condición porque no lo veo como un defecto, sino tampoco como una virtud, sino como una necesidad. Todo lo que hago, intento de que salga en mi lugar la mejor versión. Puede gustar, puede no gustarle, y eso está. Lo que no pueden tener dudas es lo mejor que les pude dar. En ese sentido, yo creo que la dimensión del tiempo
se mide en estas condiciones, no en años. A ver, el viento es viejo y sigue soplando. No, tampoco. Me hubiese encantado hacer esto a los 20 años, pero a los 20 años mi vocación era otra. Y hoy sigue siendo bien. Entonces acá hay una dualidad compartida que en definitiva también me terminaron sirviendo como herramientas de unión para utilizarlas en ambos campos. Quizás me demoré un poco para el afuera, para el adentro, que es el camino más largo que existe. Yo creo que es muy ágil. Y uno tiene la edad de verdad, no lo considero una situación tardía. Tampoco necesitaba que fuera algo tirado azarosamente. Reitero, puede gustarte o no. Lo que no puede dudar es que es la mejor versión. El nombre de este libro está tomado del título inaugural, que es Piano de Arena. La lectura de ese cuento por El primer cuento se llama Piano de Arena. Yo tengo una decisión tomada. Yo no voy a explicar lo que es, porque justamente esa es la intención. Porque no está bien. Igual después te podemos preguntar, pero pues no está. Pero por supuesto. Dale. Bueno, el primer cuento y el que le da el libro es Piano de Arena. Miró la sonrisa llana y neutra que le ofrecía el teclado del piano, calentó sus dedos, girando y contrayendo nerviosamente, y se dispuso a interpretar la única melodía que le era posible. Elena Beatriz sentía el piano como la extensión de sus manos. La música se llenaba toda la casa, y las notas que lograban escapar por la ventana regresaban de inmediato, con tal de no perderse el concierto. Los días de Elena saltaban de tecla en tecla, en altas y bajas, negras y blancas, con horas agudas y horas graves. Estas últimas se habían tornado casi en una constante al advertir que su vida no se ejecutaba según la partitura que ordenaba desde la vida. Hernán, su esposo, juró amarla hasta el fin de la música. Soñaron y compusieron una sinfonía que no tenía desperdicio, que iluminaba el teatro de la casa y la convertía en el espectáculo perfecto. Durante 11 años habían intentado sumarle un hijo al concierto, pero las melodías sonaban con poca intensidad. Hasta que un día las notas se ordenaron y compusieron por fin la primera canción de cuna. Dicen en el pueblo que en ningún tiempo un piano sonó mejor. Las melodías brillaban en las manos de Elena y se las cantaba en secreto, dicho a la boca en forma de besos. Una noche de lluvia como tantas, Hernán no pudo regresar a casa. El clima y las reuniones postergadas se lo impidieron. Algunas voces dijeron que aquellas reuniones tenían nombre. Elena aturdía sus dudas frente al piano en canciones de cuna. Intentaba que la melodía tiñera la realidad. Dicen en el pueblo que en ningún tiempo un piano sonó más fuerte. Esa noche durmió poco, con la sola y suficiente compañía de su vientre en crecimiento. La lluvia cayó por horas y tan fuerte que no solo mojó todo el pueblo, también mojó la
camas de arena, pero en aguas de colores carmín. Los instrumentos de viento lloraron la pérdida. Los de cuerda sonaron tristes. El pentagrama perdió el equilibrio. Hernán quemó el puente del río y no se lo vio jamás. Algunas voces dijeron que no quiso salir del puente. Dicen en el pueblo que en ningún tiempo un piano gritó tanto silencio. Elena deambuló por la casa de tecla en tecla. Miró la sonrisa llana y neutra que le ofrecía el piano. Calentó sus dedos, girando y contrayendo nerviosamente, y se dispuso a interpretar la única melodía que le era posible. El sonido del disparo se pareció al golpe de un tambor, capaz de producir una sola nota, como cierre de gala de la última canción. Hay un sentido de evanescencia en esta frase. Piano de arena. Quien ejecuta una obra musical al piano, de alguna manera va combinando sobre teclas certeras y definidas una partitura que construye un universo en la música. En un piano de arena, posiblemente el músico o narrador, en este caso, va configurando una melodía un tanto fluctuante sobre teclas de arena. Universos que pendularmente pasean sus espacios, tiempos y personajes en una atmósfera movediza, cambiante, con reformulaciones permanentes, con una imaginación que atraviesa las posibilidades interpretativas de los lectores. Considero que por esta huella interpretativa se puede abordar este texto y los demás. Es la huella dactilar con la que identificamos este corpus de cuentos y el estilo de escritura que los identifica. De modo que es una apertura, una puerta hacia el encuentro con una serie de cuentos que comparten un discurso narrativo sostenido en el discurso de la lírica. Desde el género de la poesía se activan recursos que eslabonan hechos y a la vez enriquecen la mirada y la interpretación desde el sugerente planteo metafórico. Esto permite, por un lado, expandir significados y también por eso, por estar tan conectado, ensamblado con el discurso lírico de la poesía, permite al texto síntesis. En general son cuentos muy cortos y tienen que ver con esta cuestión del discurso lírico. El discurso de la lírica, la poesía, es fundamentalmente síntesis. Una síntesis que justamente a través de lo poco dicho hay mucho sugerido. Este es un certero modo de decir y narrar, aportando ingredientes simbólicos para que el lenguaje no sea pura literalidad, sino persuasión narrativa de una síntesis expresiva. Y también es un certero ofrecimiento al lector para que participe activamente en la construcción de la. Se presenta una historia con el ropaje de la poesía, de la metáfora, de lo simbólico en el lenguaje. En la teoría literaria solemos hablar de la lírica como un antidiscurso, de modo que la voz poética puede aparecer en medio de un discurso narrativo, teatral, ensayístico o cualquier registro de la obra cotidiana. En todo tipo de discurso se puede inmiscuir la poesía, discurso poético, lírico.
Por eso se dice desde ciertos puntos y miradas de la teoría literaria que la poesía, la lírica, es un antidiscurso, se mete donde quiere y va quebrando de algún modo esa homogeneidad de lo narrativo, de lo ático, de lo ensayístico o de lo... Es la voz poética que aporta matices, expansiones de sentido, sugerencias para el avance en la lectura e interpretación del texto narrativo. En el caso de la escritura de Juan Carlos, creo que el aporte poético no es un mero antidiscurso que por momentos se filtra en la narración, sino que es un discurso complementario y a la vez constitutivo y constructivo de los mundos ficcionales que creen. A partir de esto se instala un estilo que va adquiriendo una fuerza especial, a mi entender, con el cuento Carrera de Palabras, que es el siguiente. Un mundo donde las palabras son protagonistas de encuentros y desencuentros, tensiones, debates, con escasas capacidades para hallar consensos y entendimientos. Una metáfora de las comunicaciones cotidianas en escenas de permanentes problemáticas. Leo un fragmentito muy breve de Carrera de Palabras. El lugar era un campo minado. Se tejían estrategias de avance negociando valores como monedas de cambio. La verdad tenía sexo con la mentira y nacía un híbrido insoportable. Solo una pequeña y débil palabra no negociada avanzaba lento, lejos de las miradas distraídas de las otras, que estaban en campaña permanente. Esa pequeña y débil palabra se va esclareciendo de a poco mientras uno va leyendo el cuento. Además, todo este manejo del lenguaje, desde una base poética, prácticamente todos estos, es lo que permite eso, ¿no? Puede suceder que distintos lectores vayan construyendo distintas interpretaciones por cómo van tomando e interpretando las alusiones que hay en el texto. De esta manera se va estableciendo un camino de temas variados y generalmente problemáticos del mundo que habitamos. La historia, los conflictos de los pueblos, la política frecuentemente incoherente y dañina a los valores humanos. Pareciera que el autor, escritor, Juan Carlos Sisi, con un espíritu crítico acerca del mundo en el que vive, cierta mirada de un ensayista que propone temas y debates, elige el rol del narrador y para darle más expansión a la interacción con el lector, digamos así, intenta sugerir en profundidad cada asunto con el recurso de lo poético. La metáfora, el símbolo, es un tamiz para presentar discursivamente el multifacético ejercicio de vivir. Un texto en el que esto se potencia casi como un ensayo poético o una prosa poética total, escribiendo heridas profundas del continente, es el cuento Mortaja y Tieso. Mortaja y tierra. Pobre cuerpo, cuando inerte, yace en su destino indiferente. Pobre alma, que dejó tirado su abrigo en abandono impensado, como si nunca le hubiesen importado las formas. Intransigente la espada que los separó, divorcio anunciado del que no recibió recado.
cortaja cubriendo ojos abiertos que ya no ven su soledad impiedosa, reflejada en vidrios de colores con etiquetazos rojos, como si fuese sangre dibujada al azar en una pintura posmoderna y abstracta del pintor que no alcanzó a parir. Manos misteriosas que vierten dogmas, agravios y rezongos, como si el alma y el cuerpo de América Latina entendieran tales términos. Manos misteriosas que vierten dogmas, agravios y rezongos, como si el alma y el cuerpo de América Latina entendieran tales términos, que se escurren en sombras sin formas, sin saber de dónde vienen ni hacia dónde van. El alma omnisciente de la tierra no tiene voz, porque está ahogada en la miseria del silencio, que de vez en cuando se escapa en un volcán, queja brava, por cierto, llevando consigo la verdad de lo ocurrido, que casi siempre es más cruel que justa, y cuando es justa, también es cruel. A mi tierra no te preocupa que hablen de ella, sí me molesta y mucho que hablen por ella, aunque esto ya no tenga remedio, ¿o sí? Pobre cuerpo, cuando inerte, yace en un destino indiferente. Pobre alma que dejó tirado su abrigo en abandono impensado, como si nunca le hubiese importado el frío. Pensé cómo esto que vamos a decir, uno dice, ¿qué me cuento? Está esta cuestión que va fluctuando, digamos, entre lo positivo, parece ser un ensayista, hablando de una problemática determinada. Por momentos parece un poema, ¿no? Entonces, justamente, esto es lo que se salta, los textos narrativos con una base fundamental lírica. Por eso hablaba recién de esto de que el discurso de la lírica es como un antidiscurso, ¿no? Se va inmiscuyendo lo poético y termina siendo de alguna manera la propuesta de lo multigenérico. Después se inmiscuye más, me parece. Claro, sí, por eso quería que lo leyera. Claro. A veces estamos muy acostumbrados a las clasificaciones, ¿no? Así taxativas. Y ya estamos en 2025. Hay montones de cosas en las que seguimos atados a ciertas estructuras, ¿no? En esta cuestión de qué es el género narrativo, lírico, dramático, ensayístico, qué es, ¿no? Y a veces la literatura es todo a la vez, ¿no? Se puede permitir la cuestión, y en este cuento, pedí a Juan Carlos que lo leyera justamente, es donde más se nota. En otros textos, todo un tema problemático se representa en distintas figuras simbólicas con las que se va construyendo una historia a través de una paulatina expectativa. El lector se ve persuadido por marcas textuales, referencias, claves interpretativas con las que su interés va creciendo y encontrando modos de abordaje y pensamientos sobre los temas tratados. Hallamos temas familiares, de problemáticas y cuestionamientos, como decíamos hace un rato, sobre historia, memoria, identidad, encarnados en palabras que se entrelazan y concatenan, recreando asuntos que ya conocemos. Por ejemplo, en un momento determinado, hay un
cuento que se llama Sin Preámbulos, ¿no? Y ahí está justamente el preámbulo de la Constitución, formando parte del contenido de ese texto. Los conflictos de los pueblos originarios, ya voy a decir, ya por los títulos aparece esto, poco, sí, problemáticas xenófobas, discriminativas, que erigen muros y fronteras. Pensemos cuántos muros ha habido, hay, algunos que han sido destruidos, bajados, y otros que se están construyendo, ¿no? Tal vez en esa idea que dije hace un rato de esta política que en realidad no aporta nada a lo humano, que hace porque bueno, son muros, fronteras construidos a partir de odios, tolerancia del ser humano. En cada texto se va ingresando a través de las claves interpretativas que el narrador ofrece en un universo que recrea lo conocido, se apega a las competencias del lector, seguramente, sus conocimientos previos, sus experiencias, lo ya sabido, para ir desde ahí ampliando los sentidos sobre lo ya conocido. El lector avanza paralelamente como un recreador de temas e historias. Siempre hay, más allá de esta cuestión tan lírica, ese basamento cristalino, diría el poder, el basamento cristalino de la poesía, siempre uno como lector, salvo al cuento que es más complejo, más difícil para el lector, uno va detectando marcas, ¿no? Dice, está hablando de tal cosa, está hablando de tal problema, acá está hablando de tal situación histórica, política, claro, ¿no? Y cuando uno ya toma a casa esa idea, el tema, se va justamente, va avanzando con ya la mentalidad de sabe cuál es la referencialidad del texto y a la vez está disfrutando lo lírico del texto, ¿no? Bueno, justamente algunos los he nombrado, algunos de los textos, poemas que tienen esos títulos son Abadía de Ojos Grises, Sin Preámbulos, La Medianera, A Vintipoco. Son algunos títulos. En otros casos, las realidades cotidianas se trastocan con dimensiones de lo fantástico, lo extraño, lo insólito. Y también hay miradas de humor, ¿no? La ironía que a veces sirve para el humor, pero no siempre. Y la ironía es una fuerte base para establecer un discurso crítico. Ese discurso cambiado. A veces no sabemos si hay pensamiento crítico o pensamiento raquítico. ¿Qué está pasando? Todos sentidos. Por eso decía que aparece también el recurso de la ironía para cuestionar o reversionar algunos temas, invertir el orden de los hechos en historias conocidas, como un cuento que se llama Inverso, que recuerda al cuento, a mí me ha hecho acordar mucho, al cuento Viaje a la Semilla, del escritor cubano Alejo Carpentier, ¿no? El ser humano transitando un derrotero que lo devuelve a su condición inicial, terminal, ¿no? Lo que se supone que es el final de la historia de la persona, es el principio, y lo que es lo inicial es el final, ¿no? Por eso también el que se llama Inverso, y el cuento me hacía recordar estas resonancias, eso pasa con el arte, que es el intertexto que puede establecer también el lector con su caudal de lecturas, las competencias lectoras
que tiene. Es eso del viaje a la semilla de piel, hay como un paralelo con ese cuento que se llama Inverso. Y en este punto me detendría unos breves minutos para preguntarle a Juan Carlos. Por un lado, en la literatura se habla de proyectos creadores que tienen un determinado escritor y los procesos. A ver, por un lado, ¿cómo es tu proyecto? ¿Qué propósitos, objetivos estableces en tu escritura, en la estética de tu narrativa? ¿Por qué escribir? ¿O es solo una aflorar azaroso de temas y de estilos? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo son? Tiempo, paz, resoluciones con el uso del lenguaje. El proyecto creador es como macro universo donde te manejas y el proceso creador, que es la parte práctica que le da forma. Perfecto. Vamos a hacerlo sintético. El proceso creador, donde básicamente yo me siento más cómodo viéndolo y con la estética y dentro de un estilo narrativo, no es una ecuación azarosa, tiene un sentido. La narrativa dura, todo este proceso surge a partir de elementos muy simples y de situaciones muy simples, donde uno puede corporalizarlas y hacer un texto quizás extenso, llegando a la conclusión luego de que era una cuestión muy simple, pero que sí puede desarrollar y tiene que ver con la capacidad de observación, la capacidad de observación detenida, la capacidad de observación crítica, la de observación pudiendo ver, no solo mirar. Desde el estilo, yo me siento mucho más cómodo en la narrativa. Como siempre les digo, es el lugar donde la palabra y la historia me permite ir lo más lejos que puedo, que es hacia adentro de mí mismo. Es un conflicto, un rollo, un toque, como quieran llamarlo, pero necesariamente necesito definirlo así, porque ya, es como sucede. En cuanto al proceso creador, la elección de temas es muy variado. Depende, hoy tenemos poco espacio y poco tiempo para pensar. Estamos muy afectados por la posición de las pantallas, percepciones, como que fuera, que son herramientas útiles, todo lo demás, toma de posición al respecto porque me valgo de ellas bien. Pero la capacidad de poder mirar un poquito y detenerse. Hay un cuento que es una persona que está sentada en el banco de una plaza y el personaje pasa y la ve y le suceden cosas. Hoy ustedes se imaginan a alguien sentado en un banco que alguien pase y lo vea. El que pasa posiblemente va a ir y tropieza, te va mandando un mensaje y todo. Bueno, pero no tiene que ver mucho con este tema. Esto se llama Desnudos. Desnudos. Todo esto que estamos hablando está dentro del libro, obviamente. Desnudos, sí se ve. Los recursos, a mí me gusta mucho interactuar con el lector. ¿Por qué me gusta mucho interactuar con el lector? Porque me gusta cuando un escritor interactúa conmigo. El nivel de interacción, acá hay chicos jóvenes a los cuales yo les tengo una cuestión muy especial, porque son del rubro de mi actividad de base, digamos, y lo van a entender perfectamente. Y hoy
hoy, la mayoría que usamos algún tipo de tecnología, como si apagáramos capas, empezar a apagar capas. Ni siquiera yo lo entiendo desde la tecnología, porque me lo están haciendo ellos. Pero de cualquier manera, conceptualmente, sí lo entiendo. Parece que eso se toma de carga. Pagar capas significa saber que está, pero ir filtrando y que vayan quedando cada vez de más a menos lo que consideramos importante. Sabiendo que esas capas están y que nos sirven como recursos, pero no dejar todas prendidas. El árbol tapa el bosque. Entonces, esta interacción y este fuego tiene que ver con, además de lo simbólico, como decía Ricardo, yo le agregaría los giros argumentales, me encanta mucho hacer de trampa al lector desde un muy buen lugar, digo, que crea que está y que va para un lado y termina yendo para otro, dos palabras del último renglón. Eso resignificado en una red. Entonces, por ahí, es un poquito complejo en ese sentido, pero bueno, es la manera en donde me encuentro más cómodo. No quiero ser más externo, pues si no, se nos va a ir el tiempo. Bueno, voy a decir algo con estos puntos que ha dando Juan Carlos. Como decía también hace un rato, que conozco a Juan Carlos Tridas, reuniones del taller literario de la Jarilla. Siempre le dije a Juan Carlos, bueno, puede pasar por ahí por cualquier y la profesión otra, la profesión le da como un stop, no se nota el médico, psicólogo, docente, y con Juan Carlos siempre observé el tema de, dije que la profesión de arquitecto atraviesa, trabaja y el armado de sus historias como un arquitecto. O sea, es muy arquitecto en su narrativa. Opino que un arquitecto es un artista de las formas, donde es fundamental la capacidad creativa y también es un psicólogo, por otro lado. Proyectar una casa implica el encuentro, el conocimiento previo de quienes habitarán en ella, sus actividades, sus gustos, sus necesidades, de manera que el hábitat donde desarrollen su vida cotidiana sea coherente con esos habitantes. Así también, creo, Juan Carlos, narrador, intenta establecer quiénes y cómo serán sus personajes, para darle forma a la historia que habitarán, también para dar con precisión con el lenguaje que configurará esa historia. Quiero agregar algo para mí muy emotivo y que tiene que ver inclusive con la temática del cuento. Una alusión en uno de los cuentos que se llama Burbujas de Barro. En el asado final, los obreros que por más de un año participaron en la construcción de una casa, y junto al dueño, en una parte del cuento se nombra, dice, ese asado, y el yesero Luis,
dejando el alma y la vida en cada moldura, vestido de blanco, casi confundiendo sus manos con el material que aplicaba. Y esa es una alusión a mi padre. El italiano Luigi Trombino, que fue, y no es una ostentación mía, ya que muchos lo afirmaban, un artesano en su oficio de yesero. Que además, yo lo sé porque alguna vez lo he charlado con Juan Carlos. Una vez estábamos a hablar de mi viejo, varios años antes. Y bueno, y encontrar en este libro una alusión que me toca más profundo el corazón, la verdad que me emocionó. Esto es una acotación al margen que a su vez muestran cómo tantos elementos, situaciones, lugares y personajes de la realidad nutren también los mundos ficticios de la literatura. Y por algo que decías vos hace un ratito también, y en esta charla, antes de este momento, vos me comentaste una palabra, ¿no? Que tiene como un paralelo, aunque no sea la misma palabra, la que usamos en la cultura. Me hablaste del concepto de ideograma. ¿Lo podés explicar un poquito? Me gustó mucho la idea porque de alguna manera a mí me remite ese concepto, tu profesión, hacia la profesión mía, de letras, y también el ejercicio de escribir, sería como el plan de escritura de un texto, caso nuevo. Y me gustó, lo voy a aplicar cuando dé clase ahora este año, cuando hablo de los procesos de producción. Programa para, no quiero hablar por todos porque no tengo la autoridad para hacerlo, digamos, pero yo personalmente funciono con un ideograma inicial que es dictado y se escribe prácticamente solo a partir de una primera reunión con un cliente y su grupo familiar, intentando diagnosticar o entender una situación por ellos planteada en renglones muy claros y muy precisos, muchos de ellos venidos de Pinterest y de otras situaciones muy similares. Entonces, cuesta un poco entender que no es eso lo que están necesitando cuando es eso lo que están diciendo. Entonces, interpretar esa situación que me están diciendo y yo tengo que ir leyendo entre líneas los vacíos, que es lo que no me están diciendo, que suele ser más importante que lo que me está diciendo, para poder generar una piel. Esto a mí lo que me genera es un ideograma, que yo se lo comentaba a Ricardo, de una situación temporoespacial, que es como inicia un proyecto o como inicia una idea en el proceso creativo muy particular. Esto no tiene por qué ser receta ni para los arquitectos ni para los escritores, simplemente como yo. Me va generando relaciones fuertes, relaciones débiles, personas, actores y futuros habitantes de un hecho arquitectónico. Pongamos, para hacerlo simple, de una casa. Las casas son los muros, el continente. El contenido no es solamente, uno no piensa una lata de sardina para que estén todas las sardinas puestas. Necesita generar espacios para que la gente no solamente esté protegida, sino que además le sucedan cosas mientras está protegida. Eso en arquitectura pero significa que le vayan a aplicar
artificios arquitectónicos que tengan que ver con la materialidad, la textura, las dimensiones, las alturas. No los quiero aburrir con esto, pero yo necesito que la gente que adentro de este espacio le sucedan cosas. Y que le sucedan cosas que le permitan no ver lo que, sino lo que a ellos les pasa. Es ahí cuando uno empieza a acertar en el hecho arquitectónico. Ese diagrama está basado en una situación de globo, que yo le llamo, donde aparecen los distintos ambientes o las distintas necesidades propuestas por el cliente. Eso solamente, ellos como que me dictan esa situación. Y se termina armando un escenario que muchas veces está perforado, que lo que yo intento hacer, o no lo advierte al principio, pero lo advierte después, en dos alternativas, padeciendo la casa que le hice o disfrutándola. ¿Sí? Por suerte son más la segunda, primera. Pero todos tenemos nuestros escalones altos. Ese diagrama de globos lo que me va generando es relaciones fuertes, relaciones lentas, relaciones principales, relaciones secundarias. En la literatura, o en mi forma, hay cosas dentro de estas dos tapas, de la tapa y la contratapa. Y de verdad, mi mayor intención y mi mayor satisfacción sería que dentro de estas dos tapas, que sería el continente, al lector le sucedan cosas, los interpele. No hay una sola receta en ningún texto de esto. No hay sola moraleja. Primero, porque soy muy joven para dar. Segundo, que no tengo autoridad para hacerlo. Y tercero, porque no quiero. ¿Queda claro? Entonces, el ida y vuelta es ese juego dialéctico que yo con recursos físicos, metafóricos, simbólicos, todo lo demás, es lo que intento hacer. Vuelvo a lo de antes, entregar la mejor versión. Lo hago en mi profesión, lo intento hacer en mi profesión, lo hago en la literatura, lo intento hacer en la literatura. De cualquier manera, esto está abierto a juicio, está abierto a resignificación de quien lo lee. Como la casa termina de construirse una vez que la habitan, porque es ahí donde realmente cierra el círculo. No sirve una casa vacía. Si ese cliente un día, después de vivir un año, te llama y te dice, Negro, vení, tomemos un café en casa, pueden ser dos cosas, que se le pinchó un caño o que está muy conforme con lo que, muy conforme cómo se siente. Tu alegría es la mía. Mi alegría como intento de escritor sería que a ustedes les pase exactamente lo mismo. Si uno quiere establecer acción histórica, y lo que pasa con la misma lectura, has dicho de alguna manera, dado al campo semántico de la literatura, es la diferencia entre bueno y malo. De alguna manera también apuntaba a lo que es lo ideal. Todo lo que acabas de decir vos, que a veces, lamentablemente, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de la psicología social, todo lo problemático, la sociología y la política, de todo esto, uno piensa, siempre me ha gustado que a veces
Pienso en las casas de Valle, donde inclusive se dice a veces, mira, qué ignorantes, qué brutos, en la casa que hemos dado, ahí en el fondo tienen allí, o tienen un caballo. ¿Y qué querés? Y a esa zona le que meter una casa para ahí. Y eso es lo que siempre está mal puesta la mirada de quién es el ignorante, quién es el bruto, ¿no? Y muchas veces se hacen así, y en vez de hacer casas de barrio, se hacen cajas de barrio, ¿no? Por toda esta problemática, cantado por el planteo que has hecho. Me gustaría, para ir terminando, y quería un cuento más, que también me parece interesante, es el cuento Los Reflejados. Y ya estaríamos cerrando. Los Reflejados. Fue en ese mínimo instante que la vida entera atravesó mi cuerpo con la fuerza de una enfermedad terminal. Desde hacía 4 años vivíamos en un departamento de 2 ambientes, en el cuarto piso de un edificio ordinario, con la poquedad propia de metros cuadrados que avalan los espacios pensados para amontonar gente y no para que viva gente. Dado que las ventanas de las otras torres estaban tan cerca, casi podíamos saber qué estaban pensando nuestros vecinos. Por ello, colocamos en todas las aberturas vidrios espejados, de esos que se ve todo de adentro hacia afuera y nada a la inversa. Pero era nuestro primer lugar para estar juntos. Y algunas cosas pierden la importancia brutal de la comodidad ante el estímulo y alegría de un fin mayor, estar solos. El primer día de los últimos 2 meses, por estas cosas del dios Eros, ella se marchó con la intención de estar un poco aislada y darle respiro a la relación, sin advertir que yo me quedé casi sin poder hacerlo, aún pudiendo respirar por los dos. Tanta soledad y frustración me sumergió en un disfraz de cuestionario permanente, y aunque conocía todas las preguntas, misteriosamente desconocía todas las respuestas. Mis días fueron adoptando diversos climas. El escenario fue acumulando angustias viejas y nuevas, que en forma de alcohol y tabaco no lograban que alguna pregunta pudiera ser respondida. Un gris y espeso día, todo. Traje un vidriero al departamento y le hice dar vuelta a todos los vidrios de la ventana, para que quedaran con la cara espejada hacia adentro. No entendía y trató con mucha voluntad de explicarme que esto cumpliría el efecto inverso al recomendado. Desde luego, no le expliqué nada y el señor se puso manos a la obra, con una sonrisa cargada de sarcasmo, por el cliente que hoy le aseguraría un ingreso extra por un trabajo nada convencional. Dicha sonrisa se reflejó en el vidrio invertido y fue la única que caminó el departamento de un par de meses a esta parte. Al otro día, y ya con la tarea terminada, mi casa estaba llena de gente, claro. Todos tenían mi rostro y mi silueta, moviéndose de un lado a otro, en cada ventana invertida, haciéndome sentir menos solo. Cada tarde volvía del trabajo con algo de comida y muchas botellas de whisky, para compartir con la gente que me acompañaba cuando comenzaba a cerrar las ventanas. En todo momento brindaba con ellos, ante cada sorbo largo de alcohol, a la espera de una sonrisa o un guiño reflejado, pero era inútil. La única mueca que
día era el sargento oportuno, pidieron, que había dejado sellado en cada abertura como si fuese una firma serigrafiada, que me torturaba aún más. Un gris y espeso día, como todos, había almorzado solo y bebido con todos y por todos los reflejados. Encendí un cigarrillo como postre debilitado de mi existencia, dibujando nuevas siluetas de humo en el aire. La mesa estaba desordenada, con restos de comida barata y bebida cara, pero así la dejaría. Unos minutos de sueño me llevaron por otros caminos, y sobre todo otros tiempos, no muy lejanos, por cierto. El primer sonido del timbre sonó tenue, austero, pero tenue. El segundo toque fue más prolongado y decidido. Me levanté del sillón de los sueños con poco aliento, lanzando al aire un suspiro desganado que replicó en las ventanas como si fueran imitaciones de mis pesares, sin devolver ningún guiño, sin devolver nada. Fue en ese mínimo instante que la vida entera atravesó mi cuerpo con la fuerza de una enfermedad terminal, al verla enmarcada en el vano de la puerta. Mi corazón salía del pecho, la besaba y volvía a entrar, la abrazaba y volvía a entrar, sin siquiera un tiempo de respuesta a tanta caricia ofrecida. Pasá, adelante, ¿cómo estás? Fue todo lo que mi estúpida y autorizada boca vino a decir, cuando pudo decir tantas otras. Cruzó el umbral de nuestra puerta y todo se transformó. El techo bajo se disfrazó de cielo nocturno y todas las estrellas se posaron en su cara. Una de ellas se descolgó hacia el sur, instalándose en su vestido de flores o de estrellas, quién sabe. Si esta única mujer me tenía en este estado, imaginen cientos de ellas reflejadas en los vidrios invertidos. Era casi lo curioso y al mismo tiempo como mirar a Dios desde arriba. Di 2 pasos cortos para acercarme, pero la palma de su mano derecha fue más ligera y se plantó ante mi pecho, imponiendo un muro invisible entre ambos que se reflejó en todo el interior del departamento y se transformó en un laberinto que me alejó de ella infinitamente. Espera, no es lo que piensas, se oyó a través del laberinto. Dijo algunas otras cosas, pero yo ya no oía con normalidad. Estaba demasiado lejos. Por arriba de los muros me alcanzó unos papeles de características legales con la firma de un juez. Definitivamente no encontró respiro para nuestra relación cuando a mí me sobraba aire para dar. No debió haberlo dicho. No debió haberlo dicho. No, señor. No debió. Era tan bella que estas palabras debieran estar prohibidas. El eco del mensaje me aturdió, me cegó. De un salto rompí los muros y escapé del laberinto hasta quedar frente a ella. Sus ojos estaban vacíos. Quise tomar 2 estrellas y colocarlas en sus ojos, pero no pude. Solo abracé su cuello con ambas manos, con la fuerza brutal del último abrazo, tan fuerte y tan prolongado que el sol que palpitaba en su corazón se apagó. Cayó desplomada al piso con los ojos vacíos, rodeada de estrellas que siguieron su destino en un tono insonoro y oscuro, ya sin luz. Las manos me tintaban, las sienes me palpitaban trágicamente. Aún así, mientras echaba llave a la puerta por el lado de afuera, pensaba que no debió haber dicho lo dicho y no debió haber hecho lo hecho. No, señor, no debió. Bajé los 72 escalones que me separaban de la calle, como si bajara en una espiral que derrumba los sentimientos más aciagos, pensando que su castigo fue quedarse encerrada sola dentro del departamento,
ahogada en un río que buscaba nuevas estrellas. Sin advertir que el mío fue quedarme encerrado, solo, afuera, en el mundo de un y espeso día. Desperté en un salto del sillón de los sueños, quedando cara a cara frente al pecado. Y el paisaje era el mismo de siempre. La busqué por los otros espejos y las ausencias sofocaban. La extrañaba más que nunca. Decidí salir a tomar aire, un poco de aire fresco, que me alejara de tal pesadilla. Al salir, y antes de cerrar la puerta, di un último vistazo a la ventana que me enfrentaba. Solo me regaló una mueca sarcástica y serigrafiada del vidriero. Lo que yo no sabía del reflejo devuelto era el carácter anticipatorio cierto de lo que al otro día sí sucedería. Bueno, después de tu tiempo para dejar. Sí, eso, por favor. Bueno, Me parece los tres cuentos que hemos estado. Hay distintos aspectos que se pueden ir apreciando en todo el recorrido. Este último, original desde el museo también, y desde esta cuestión de los mundos divertidos, las miradas, ¿no? Está ese sustento narrativo más fuerte. Es esta narrativa, y sí, el mundo de realidades atravesado por universos. La literatura absorbiendo el mundo real con diversas miradas y transformaciones a través del lenguaje simbólico. Hay un sustrato poético del lenguaje con el que se estructuran y modelan las historias, las miradas críticas del mundo que habitamos. La realidad aporta a una ficcionalidad en la que convergen, también hemos dicho, géneros, voces, miradas, temas. Y creo justamente que este estilo de literaria, donde no está eso que vos decís que no querés hacer, tanto tema tratado de la vida cotidiana que a veces ciertos textos siguen, ensayos, a veces casi como cuando el lector advierte una moralina trae la voz del texto, quiere dejar un mensaje, una moraleja, ya estamos más en la edad media, el curso de la literatura. Y esos finales, síntesis, ustedes han venido a un determinado mensaje, ¿no? Esto no, ya no funciona. A veces la literatura infantil para los niños quiere hacer eso, y primero lo rechaza y se abusa con eso, ¿no? Esa cosa de, no sé, esa figura de que está dando consejos para hacer una persona, todo ese tipo de cosas. Por eso, en este tipo de literatura, la buena literatura y sus diferencias. Así que, no sé si mala literatura o no es la mejor literatura, es que está esto tan hermoso que uno se encuentra con respuestas muchas veces sin haber hecho preguntas, ¿no? El texto literario da respuestas que nos deja a veces hasta pasmados, asombrados, y pensando ampliamente en el
planteo que se ha hecho, uno no lo había planteado, eso uno no puede leerlo, puede leerlo, ¿no? Creación, literatura, y de pronto se encontró con montones de respuestas para montones de cosas que las personas tienen tienen ese ejercicio constante del crisis cotidiano, ¿no? Bueno, yo corto eso, o dígalo. Bueno, primero, gracias y a modo de conclusión, y reafirmando esto que dice Ricardo, en este libro, como dice la contratapa del libro, que lo compré yo, ¿vale? Está hecho sobre escenarios perforados. No van a encontrar una sola respuesta. Lo que sí van a encontrar, o que van a poder hacer, son muchas preguntas. Ha intentado el libro generar una matriz perforada y atravesada por emociones, donde ustedes, con su propia piel, van a tener que rellenar. Y no quiero ser más extremo. Quiero pasar a los agradecimientos porque de verdad tengo que agradecer a un par de personas. Entre ellos, primero a Ricardo, por orden, al lado mío. Desde la literatura yo lo entiendo y lo percibo como mi mentor literario, más allá de mío, pero a nivel formativo, arranqué en un lugar donde él conduce, taller La Calle. A la Dirección de Bibliotecas Populares, a su director Federico Caballero, al secretario de Cultura Eduardo Varela, al ministro Guido Romero, y muy particularmente a ERGO. ERGO es una institución internacional cultural. En este minuto estamos haciendo transmitidos las señales claras por todo el planeta de habla hispana. ¿Sí? Su fundador, Manuel Quirós, un peruano que hoy vive en España desde hace muchos años, él es el fundador de ERGO. Su presidente general, el señor Andrés Viriseño, el puertorriqueño, y el presidente de ERGO Sudamérica. El señor se llama Tomás Pablo Las Peñas, y paradójicamente hoy lo tenemos entre nosotros, muy en silencio, muy en segundo plano, cuando no lo es. Yo les voy a contar una cosa muy sencilla. Mi mentor literario, desde mi autopercepción, es Luis Trombino. Quien hizo viable esto es el señor Pablo Las Peñas. Porque para todo escritor principiante, el tema de la edición es, por decir, perno, es un perno. O sea, de verdad. Entonces, yo toqué su puerta de su taller, me hice autoeditor, busqué mi tapa, edité mi libro, él me ayudó en todo sentido. A mí me gustaría, mucho más allá de brindarle un fuerte aplauso, que le demos la palabra para que él haga alguna mención al respecto. Pablo, ¿puedes? Aparte, teniendo al presidente de Sudamérica de una institución cultural, desperdicio que lo hable. En realidad, lo que yo doy es un curso de edición, que lo doy hace 3 años, son un centenar de historias por ahí, yo por ahí algunos libros. Yo no hice nada, simplemente doy un curso. Con respecto al libro Piano de Arena, sí reconozco que lo perseguía Juanca para que lo publique, porque bueno, como tantos otros que pasan por el curso ese,
Me mandan por ahí los escritos y el curso no tiene nada que ver con literatura, tiene que ver más con acción. Eso se puede separar. Y bueno, en uno de esos momentos voy a leer cuentos. Y bueno, para mí fue una cosa poética fantástica. Entonces, ahí donde empecé a perseguir los bancos para que publique, para poder leer, probar todos los otros cuentos y podía leer. Fue esto nada más. Yo la verdad me he agradecido estar acá, en el espacio. Ergos está para cualquiera que lo precise. Y bueno, no sé cuánta querés agregar. Yo les digo que está. ¿Sí? Bueno, porque a ver de algo por ahí transmitirse, la repercusión de que ustedes pueden encontrar. Todos podemos adquirirlo en físico porque está bueno. Se dedican porque no. Sí, totalmente. Y aparte, bueno, nada más también se puede tener. Sí, se ha Ha hecho los pasos. Ha hecho los pasos bien. Así que, bueno, solo eso. Yo no tengo más tiempo. Realmente la presentación, más allá del intento que pueda haber hecho, más allá de una simple presentación, he sentido como algo muy nutritivo para mí, y creo que para todos ustedes también, tanto del lado de la literatura como del lado de la cultura. La verdad que me voy aprendiendo muchísimo de ambos, y bueno, solamente eso, no sé qué hago acá. Pero muchas gracias, Juan Carlos. Sí, yo lo vengo persiguiendo hace un año y pico. Uy. Ahora, los que tengan tiempo, y sería una gran alegría, puedan compartir un cafecito, un bocadito dulce. No los voy a engordar a todos, todos. Bien, bien, sí. Yo por una cuestión de tiempo, yo no tengo ningún problema. Si quieren, si ¿cómo encontraste la página amarilla? Literal, lo voy a contar porque vale la pena. Lo dije al principio, yo soy de San Rafael. Y no crean que estoy fanfarroneado. Soy de San Rafael. En San Rafael, cuando llueve, después que llueve hay un aroma, pero esto es en mi casa. O sea, no hay que ir a la montaña. Estamos un poco más pegados a la montaña que nosotros acá en San Juan. Y en San Rafael llueve de verdad, llueve mucho más. Entonces, el olor de San Rafael es algo que tengo impregnado. No, ni siquiera lo podría poner en palabras. ¿Sí? Cuando yo abrí la página amarilla y buscaba talleres literarios, había uno que se llamaba La Jarilla. ¿Qué me llevó a poner esa puerta? O aroma. ¿Con qué me encontré? Porque la jarilla es sabia, la planta, porque no me arrepiento absolutamente de eso. Muchas gracias. Perdón. Y agradecerles a todos que hayan tomado parte de su tiempo para acompañarme. Ustedes no imaginan lo importante que es para mí. Mucho más de lo que parece. Muchas gracias.
Tommy, ¿te ayuda? Sí. ¿Dónde está? Ah, que yo te digo, a lo mejor vos estás alta, ¿no?